Ciclo del carbono. El carbono es un elemento químico y todos los seres vivos tenemos integrado carbono que absorbemos a través de los alimentos. Recibe el nombre del ciclo del carbono porque se establece un flujo en las diferentes capas del planeta. Mira, te voy a explicar esta diapositiva. Los animales, durante la respiración, expulsan dióxido de carbono. También las fábricas tienen emisiones de dióxido de carbono, al igual que los vehículos. Ese dióxido de carbono se va a la atmósfera. Sin embargo, las plantas necesitan del dióxido de carbono para respirar y a cambio nos devuelven oxígeno que nosotros necesitamos inhalar. También el carbono se produce a través de los organismos en descomposición y de los organismos muertos, ya que las bacterias desintegradoras, como parte de su trabajo, regresan el carbono tanto al suelo como a la atmósfera. Hay productos de desecho y organismos muertos que quedan sepultados debajo de muchas capas de tierra y al pasar miles de años pueden convertirse en petróleo, en carbono o en gas natural. Estos combustibles se llaman combustibles fósiles porque se forman de los fósiles de organismos muertos y a través del tiempo se convierten en petróleo. Así es que el petróleo, el gas y el carbón mineral tienen presente el carbono. Están hechos de carbono y son una gran fuente de energía. Te dije que el flujo del carbono viaja por las diferentes capas del planeta. Las capas de nuestro planeta son la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. La biosfera es el lugar donde viven todos los seres vivos. La litosfera está formado por rocas y minerales. En cambio, la hidrosfera la forman los lagos, ríos, océanos y mares. Nuestra atmósfera es una mezcla de gases, incluyendo el carbono. Los seres vivos, al realizar la respiración, introducimos en nuestro organismo oxígeno y exhalamos dióxido de carbono que se va a la atmósfera. Ese dióxido de carbono que nosotros sacamos, las plantas lo introducen y en cambio sacan oxígeno. Las plantas necesitan el dióxido de carbono para respirar y también para realizar el proceso llamado fotosíntesis. Esta parte es muy interesante. Escucha con atención. Ya habíamos dicho que las plantas necesitan del dióxido de carbono. Las plantas realizan dos procesos diferentes. Uno es la respiración y otro la fotosíntesis. Nada tiene que ver el uno con el otro. La respiración, desde luego, la realizan de día y de noche. Bien, las plantas introducen oxígeno por el envés o revés de la hoja y sacan dióxido de carbono.
Ahora, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta fabrica su propio alimento. Entonces, ellas necesitan dióxido de carbono para que junto con la luz solar y elementos inorgánicos como agua y sales minerales puedan producir ese alimento que necesitan. Así es que toman el dióxido de carbono y expulsan el oxígeno. En este proceso desprenden más oxígeno que durante la respiración. Sin embargo, este proceso es únicamente por el día, ya que necesitan de la luz solar. Durante la fotosíntesis, la energía solar se convierte en energía química, produciendo una sustancia llamada carbohidratos. Aquí puedes ver una molécula de carbohidratos. Como ves, está formada por hidrógeno, por oxígeno, pero principalmente por carbono. Los carbohidratos entran a los seres vivos incorporándolos a través de la alimentación. Hay alimentos ricos en carbohidratos. Algunos animales marinos utilizan el dióxido de carbono para formar sus conchas o caparazones que los protegen de los depredadores. Cuando estos animales mueren, las conchas y caparazones se irán al fondo del mar, formando rocas sedimentarias calizas, que con el paso de muchos años se convertirán en carbono mineral o petróleo. Aquí te muestro una fábrica con grandes emisiones de dióxido de carbono. Y en esta otra, un vehículo también emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono. Si bien es cierto que las plantas nos ayudan a recolectar el dióxido de carbono, estamos produciendo más dióxido del carbono del que ellas podrían recolectar. Y si a eso le aunamos la tala inmoderada de árboles y la destrucción de espacios como selvas y bosques, ¿quién va a recoger y se va a hacer cargo de ese dióxido de carbono? El dióxido de carbono está formando alrededor de la atmósfera de la Tierra una especie de caparazón que impide la salida del calor. Como ya lo hemos repetido muchas veces, las bacterias descomponedoras se encargan de reintegrar al ambiente todos los nutrientes que nos forman, entre ellos el carbono. Y aquí se reinicia el ciclo del carbono. Esta diapositiva solo la agregué para que conozcas al carbono en forma de mineral. Y esta otra es para que conozcas el petróleo puro. Claro que refinándolo da origen a muchas sustancias llamadas hidrocarburos porque dentro de ellas está presente el carbono. Recuerda, es necesario cuidar el planeta. No tantas emisiones de dióxido de carbono, porque lo único que estamos haciendo es que aunque el carbono tiene un ciclo que equilibra su presencia, el hombre con sus actividades desequilibra el medio ambiente produciendo más carbono del que se necesita. En ti y en las futuras generaciones está el resolver este problema, tal vez utilizando autos eléctricos y evitando que la industria
haga tantas emisiones de dióxido de carbono. Con las que hace la naturaleza es más que suficiente.